nos bendiga. Le damos gracias a Dios porque estamos reunidos para adorar y bendecir el nombre del Señor, y le damos también las saludes y el despido de los niños que van con sus maestros y maestras a su escuela bíblica, como todos los domingos. Que el Señor les guarde, les bendiga, les dirija y también les ayude a los niños para que esta palabra que se está sembrando desde corta edad perdure hasta cuando ellos ya sean adultos, hermanos, con la esperanza que no pasen por donde nosotros hemos pasado. Bien, hermanos, prácticamente estamos inaugurando lo que llamamos Semana Santa. Estamos inaugurando. Y hoy normalmente recuerdan las fiestas de las palmas. Las fiestas de las palmas. Y el movimiento católico lo recuerdan con procesiones. La palabra de Dios nos lo recuerda, y es que realmente Jesús, inspirado, el pueblo también inspirados, y viendo a Jesús, que su ministerio progresaba paulatinamente, tenían las expectativas de que ese fuera el momento cumbre para que quizás Jesús, hermanos, lo que había guardado por todos estos 3 años y medio de ministerio, pudiese sacarlo ahora y emprender quizás un viaje distinto a como Jesús ya lo tenía planificado, pero el pueblo había venido visualizando y observando, y muchos de ellos creyendo también que sí, Jesús podía ser el Mesías, el enviado, para que pusiera las cosas en orden, y que para que pusiera también a los romanos en orden, y para que pusiera al pueblo judío en el lugar donde según ellos debiese estar. Y la mayoría del pueblo se alegró, hermanos. La mayoría del pueblo se alegró ese día, porque habían muchas expectativas. Pero el reino de Dios que había venido predicando Jesús no tenía las expectativas que muchos, aún de los discípulos, estaban pensando. Y para algunos hermanos fue un tormento, para otros fue una decepción. Y para aún los mismos discípulos fue un tema de pensar y de reflexionar qué es lo que estaba pasando. Solamente faltaban unos cuantos días para que Jesús llegara a la cruz. Unos cuantos días, y todavía los discípulos no estaban bien claros del tema. No estaban bien claros a qué había venido Jesús a este mundo. No estaban bien claros la principal razón de la presencia de Dios acá en la tierra. Lunes, martes, miércoles, ahí aparecen los relatos en los 4 evangelios. Algunos relatan unas cosas, otros relatan otras, y así sucesivamente, pero hay varios relatos importante y fuerte. Parece que mucha de la parte del evangelio tuvo que ver con los últimos días del ministerio de Jesús, y sobre todo fuertemente con la última semana.
Gran parte de los evangelios recoge la última semana de la vivencia de Jesús, varios acontecimientos. Esto que acabamos de pasar ahorita, recordando la cena del Señor, se dio también en esta última semana, y muchas otras cosas todavía. Jesús activo en el ministerio, desarrollando, hablando, profetizando, y solamente le faltaban unos 4 días para ser sacrificado. Vamos a leer, hermanos, uno de los relatos de esta crucifixión. Quizás no lo vamos a leer todo. Si acaso no tuviésemos tiempo de leer en esta Semana Santa, vamos a leer unos cuantos versículos. Pero antes de leerlo, les voy a pedir que cerremos nuestros ojos por un momento y oremos al Señor. Padre, te agradecemos por darnos la oportunidad, Señor, de estar acá en este lugar de adoración para bendecir tu nombre, Señor. Gracias, Dios mío, por cada uno de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Gracias, Dios mío, por los que han decidido estar acá, por los que van a estar por la tarde, Señor, en distintos lugares. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre Santo, por los que van a continuar ejerciendo el ministerio, el desarrollo del ministerio durante esta semana, Señor. Gracias también por los que van a ir, Señor. Iremos de casa en casa, Dios mío, desarrollando las células, los encuentros, orando, visitando. Gracias, es tiempo oportuno, Señor. Gracias también por los que quizás irán a su familia, les visitarán y también, Señor, llevarán este mensaje especial. Ahora te pedimos que nos concentres, Señor, y que podamos aprovechar este momento para reflexionar en esta crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos encontramos frente al pasaje en Mateo capítulo 27, del versículo 32 en adelante. Ahí vamos a leer un poco, unos cuantos versículos que recuerdan varias de las cosas que sucedieron en la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesús. Jesús sabía que estaba cerca su muerte. Jesús sabía que estaba a unos cuantos minutos, a unas cuantas horas. Sin embargo, hermanos, además de no precipitarse, mantuvo el control. Yo siempre he dicho que si nosotros no nos diésemos cuenta cuando se va a llegar nuestro último momento, no estaríamos en paz, aún desde el mismo momento en que nos diéramos cuenta. Leyendo en Mateo capítulo 27, versículo 32, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, ¿a sí mismo no se puede salvar? Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani.
Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeos. Esta, hermanos, es parte del relato que el Evangelio de Mateo nos hace sobre la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesús. Los otros 3 evangelios complementan algunas cosas que acá quizás no están dichas, y por eso es que tenemos 7 frases, inclusive recopiladas de los 4 evangelios, para que hoy las recordemos como las 7 frases que Jesús, antes de su muerte, las dijo en la cruz del Calvario. Y para recordarlas vamos a estar trabajando durante esta semana en nuestros estudios en esas 7 frases. La crucifixión de Jesús, todos nosotros debemos, hermanos, saber lo que significa. Y debemos también inclusive predicar, aún después de 2000 años. Los evangelios de Jesús están revelando continuamente esta crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué debemos predicar? Uno se pregunta, ¿qué debemos predicar de esta crucifixión de Jesucristo? Debemos predicar todo su proceso desde su encarnación, hermanos, desde su encarnación, cómo se hizo hombre, el desarrollo de su ministerio, su crucifixión misma, su resurrección, que estaremos hablando el domingo próximo, su exaltación, hasta que subió a los cielos. Y ahorita estamos en el periodo del anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que hombres y mujeres lleguen al conocimiento de la palabra de Dios y puedan salvarse. Podemos ver 2 puntos importantes en este asunto de la crucifixión. El punto de vista que le podríamos llamar el histórico, el físico o el visible, y el aspecto espiritual propiamente de esta crucifixión. El punto de vista físico visible se refiere, hermanos, a todo lo que los testigos observaron y vieron. Los evangelios prácticamente son una recopilación de lo que muchos de nuestros hermanos observaron, vieron con sus propios ojos lo que sucedió, y algunos lógicamente fueron testigos más cercanos que otros de esta crucifixión. Quizás la misma crucifixión y la misma muerte en la cruz estaba prohibido para los mismos judíos. Y nosotros lo vemos. Quiero leer en Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23. Dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero,
Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. El apóstol Pablo, hablando a los hermanos de Gálatas, les dice en el capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que fuese colgado en una cruz, en un madero. Así es que en aquel tiempo la ley judía permitía algunas formas de muerte. Entre ellas, hermanos, estaba el apedreamiento, morir en la hoguera, inclusive la decapitación. Pero el morir en la cruz era prácticamente dejado solamente para los casos, los peores casos. Y por eso es que Jesús, hermanos, aparece muriendo en una cruz. El Imperio Romano tomó la muerte de cruz como algo propiamente una de sus formas de muertes para aquellos que estaban queriendo contradecir al imperio o que se ponían lógicamente en su contra. Era una de las muertes más vergonzosas y desafortunadas. Lento en morir por causa inclusive de la misma sofocación de las circunstancias del día, del sol y así sucesivamente. Era una forma de morir dura, específicamente, hermanos, para un criminal, para alguien de bajo estatus, para alguien que había cometido algo bajo. El punto de vista espiritual que tiene esta muerte de nuestro Señor Jesucristo, lógicamente tiene que ver con la gran obra de la redención, con la gran obra de la redención. Nosotros podemos hablar mucho, y aquí nosotros acabamos de leer para recordar algunos aspectos importantes de la crucifixión y de la muerte de nuestro Señor. Y podemos inclusive hacer algunos recuerdos de sus mismas heridas, como lo hemos escuchado en otras ocasiones, pero no debemos olvidar que la crucifixión del Señor es la gran obra de la redención. Era la única forma en que el hombre podía obtener una salvación tan grande. Nosotros vemos que después de la muerte de Jesús y de su resurrección, los discípulos, hermanos, enfatizaban fuertemente, no solamente en la muerte de Jesús, sino que inclusive en la de su resurrección, porque este era el tema central. Para algunos eso fue o era locura. Y el apóstol lo dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La cruz es poder de Dios. La cruz, hermanos, nos recuerda el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En la versión Dios habla hoy, nosotros leemos el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz. Parece una tontería a los que van a la perdición. Y entonces pregunta, ¿no sucede hoy también lo mismo? Sí, después de 2000 años y un poco más, todavía para muchos realmente, el sacrificio
de la cruz les parece tontería. Parece poca cosa, parece cualquier cosa, hermanos. Pero para los que, gracias a Dios, Él nos ha dado el entendimiento, es la salvación. Es lo más grande que podemos encontrar. Pero bueno, hay un aspecto físico de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y hay un aspecto espiritual. Hay un aspecto espiritual. Pero les pregunto, esta mañana, hermanos, y queremos dejar al menos despejada esta parte, pero ¿por qué murió Cristo en la cruz? ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Hoy en día, para muchos quizás, para muchos hoy en día se ha perdido el significado que conlleva este sacrificio de entrega. ¿Sí? Para muchos hermanos, para mucha gente de allá afuera se ha perdido el sentido. Y a veces entre nosotros se pierde también el sentido que conlleva este sacrificio de entrega. Podríamos decir, bueno, a veces puede ser que sea normal, no está ni bajo nuestra cultura. Fue hace 2000 años y así sucesivamente. Entonces se puede ver como algo que sucedió, una historia, algo que sucedió, pero algo que no tiene mucho que ver con nosotros. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos comparar, hermanos? ¿Cómo podemos comparar en cierta medida este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo con algo más concreto, con algo nuestro? Bueno, se nos ocurrió algo. Cada uno de los que estamos acá, quizás tenemos algo, por lo menos una cosa de valor. Por lo menos algunos tenemos una cosa de valor. Algunos consideran que podría ser su compu, porque es la que le ayuda a satisfacer o ayudar, o le ayuda en sus necesidades a resolver sus problemas. Para otros quizás el vehículo, porque el vehículo se convierte en su fuente de trabajo. Para otros quizás, hermanos, sus libros, para otros sus teléfonos, porque a través de sus teléfonos pueden estar en contacto aún con su propio trabajo, con su familia de fuera, etcétera. Para otros quizás, hermanos, su ropa, su colección de sellos, algún recuerdo de la infancia, cualquier cosa que usted la considere de valor. En la antigüedad, una de las cosas más preciadas, o por lo menos, hermanos, la persona que la tenía era considerada rica, de mucha posesión o de gran economía. La persona que tenía ganado, especialmente corderos. Si alguien tenía corderos suficientes, era una persona que tenía mucha plata y tenía dinero. Siempre la Biblia estuvo haciendo referencia a hombres ricos que tenían posibilidades, que tenían posesiones, y una de sus posesiones era muchas cabezas de ganado. Mayormente de este tipo de ganado, de corderos. Pues bien, hermanos, cuando los judíos cometían pecado, cuando los judíos querían limpiar su pecado, lo que hacían es traer un cordero perfecto, un cordero en condiciones perfectas a Dios
para sacrificarlo por causa de su pecado. Algunos los tenían, otros los adquirían y así sucesivamente, pero venían con ese propósito para que limpiara su pecado. Eso era continuamente. Yo me pregunto, si algunos hermanos, si algunos de nosotros, en virtud de traer corderos, traeríamos algunas de las cosas que nosotros tenemos más preciadas en nuestra vida, en nuestra realidad, en nuestra casa, en nuestros inventarios, y traerlos continuamente al Señor como sacrificio para estar en paz con Él. Quizás para algunos sería realmente un gran sacrificio. Poner su vehículo, poner su casa, poner su computadora, poner su bien material para quedar en condiciones con Dios. Pero eso era por un momento. Más adelante, hermanos, después iba a necesitar otra. Y así sucesivamente. Porque el pecado estaba constantemente en el hombre. Y el sacrificio, hermano, debía de ser constante entonces. ¿Y qué pasó? Por mucho que tuviéramos, no hubiésemos podido también solventar esa deuda, esa parte. Y hubiésemos quedado sin nada de lo preciado. Algunos hermanos, algunos, no hubiéramos tenido la fuerza suficiente como para entregar nuestro bien por causa de nosotros mismos. Hermanos, aquí Dios nos vino a dar un ejemplo. Aquí Dios nos vino a dar un ejemplo a través de nuestro Señor Jesucristo. Él entregó lo más preciado, a su Hijo Jesús. Él entregó a Jesús lo más preciado. Y lo hizo de la forma más difícil. Entregarlo en la cruz del Calvario. Permitir que fuera crucificado en la cruz del Calvario. Por los pecados. Por los nuestros, por los vuestros, por los míos y por los del mundo entero. Hermanos, los judíos manifestaban su amor a Jehová de esa forma, trayendo sus sacrificios. Y últimamente eso ni siquiera mostraba amor, porque lo hacían secularmente. Lo hacían solamente para cumplir un requisito, pero dentro de su corazón no había amor para Dios. Nosotros sabemos muchas veces lo que eso significa, hermanos. Cuando hacemos quizás las cosas a la fuerza, quizás hacemos las cosas, hermanos, por la exigencia y por los requisitos, pero en el fondo no amamos lo que hacemos para el Señor, entonces nos parecemos un poco a los judíos. Nos venimos pareciendo un poco a los judíos. Sin embargo, hermanos, Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese prácticamente es la misión fundamental de nuestro Señor Jesucristo. Podemos considerar todos los aspectos físicos de esta muerte y crucifixión, hermanos, y también los aspectos espirituales, pero lo principal y la principal razón, Cristo murió por nosotros. Él ya sabía muy bien a lo que venía.
Él sabía muy bien, hermanos, que iba a entregar su vida por nosotros. Y por eso es que es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque los otros corderos que sacrificaban, hermanos, los judíos, no quitaban el pecado de ellos mismos. En cambio, Jesús, el Cordero de Dios, sí quita el pecado del mundo. La Biblia enfatiza claramente, hermanos, y fuertemente ese amor de Dios por nosotros, los seres humanos. La Biblia dice en este versículo muy conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas cosas podemos hacer y muchas podemos hablar también, hermanos, sobre la crucifixión y la muerte de Jesús, pero sobre todas las cosas se manifiesta el amor de Dios a la humanidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una gigantesca demostración de amor a la sociedad, al mundo judío, a la sociedad griega, a la sociedad romana, a nosotros también, hermanos. Y alguien puede decir, y muchos también podemos decir: nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver en esta muerte de Jesús. ¿Sí? Eso fue hace 2000 años, nosotros ni existíamos, ni vivíamos, y entonces podemos como pasar por alto la muerte de Jesús y su sacrificio en la cruz. Pero no, hermanos. Fíjense que la muerte de nuestro Señor Jesucristo, primero, no solamente no lo decidieron los judíos, no solamente no lo mataron los romanos, no solamente fue traspasado por los clavos en la cruz del Calvario, sino que hay una razón importante, y es que, hermanos, Él murió y resucitó para lavar nuestros pecados. Esa es la mayor razón y es la fundamental. Si nosotros como seres humanos no hubiésemos estado envueltos en el pecado, no habría razón para que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Pero, hermanos, como todos nosotros y el mundo entero estaba involucrado en el pecado, y estaba abrazado del pecado, y estaba siendo torturado por el pecado, y ahora mismo está siendo destruido por el pecado, hermanos, entonces ahí está la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. La razón por la cual Él fue sacrificado en la cruz del Calvario fueron nuestros pecados, hermanos. No importa si nuestros pecados hayan sido pequeños o grandes. No importa si nuestros pecados, hermanos, se hayan visto con claridad, se observan en este mundo, como algunos que solamente observamos que el que tiene problemas de droga, el que tiene problemas de alcohol, el que tiene problemas, esos pecados que son los pecados que aparentemente están más visibles en el mundo. Hay muchos, hermanos, que lógicamente no se pueden casi ver, pero son pecados, son parte de la destrucción del ser humano. Y por ese pecado fue que Jesús murió en la cruz, derramó su sangre y fue clavado, para que esos pecados fueran perdonados ahora. Si Dios entregó lo más preciado, hermanos, que fue a su Hijo Jesucristo, y no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, hermanos,
permitiendo que muriera en la cruz del Calvario y muriera crucificado de esa forma tan atroz. ¿Qué creen que es lo que podemos hacer nosotros, hermanos? ¿Qué podemos hacer nosotros? Solamente lo que podemos hacer es considerar el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestro pecado y permitirle al Señor, hermanos, que lave nuestro pecado, que limpie nuestro pecado y nos convertirá en hombres y mujeres aptas y aptos para el reino de Dios. Y seguro, hermanos, que nosotros vamos a experimentar como experimentó aquel ladrón que dijo, que escuchó de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando llegue nuestro momento, hermanos, también nosotros vamos a recibir esa palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Resultado de qué? Resultado de que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Muchos de los que estamos acá ya hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. ¿Y sabe qué cosa es eso? Eso es apreciar la sangre de Cristo. Algunos quizás, hermanos, pueda que no hayan todavía tenido ese momento, esa oportunidad de ser limpiados con la sangre de Jesucristo. Aprecie, hermanos, la sangre de Cristo. En esta semana no llore solamente por lo que le hicieron a Jesús. No, aprecie su sangre y deje lavarse con esa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos, aún después de lavarse, hermanos, debemos de estar siempre constantemente lavándonos en la sangre de Jesucristo para estar aptos para el reino de Dios. Pongámonos de pie, vamos a darle gracias al Señor por este momento, por esta oportunidad que tenemos. Y saben, hermanos, durante esta semana, durante la que viene y hasta que el Señor nos permita, esto es lo que podemos anunciar de casa en casa: la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el regalo de Dios para la humanidad, la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, nos hace nuevas criaturas y nos pone listo, en condiciones para entrar al reino de Dios. Si hay acá en esta mañana alguna persona